donde nos colocó nuestra justicia a unos niveles increíbles, donde ganamos muchísima credibilidad. España, como garante de los derechos y libertades de la humanidad, dimos un pasito más, cada uno en su medida, pero en gran medida gracias a la actuación del juez Garzón, y todo esto culminó con un juicio que yo creo que fue histórico, que luego fue conocido como el Juicio de Madrid, con el enjuiciamiento de Scilingo en el año 2004 y 2005 y la sentencia Baltasar. Un poco lo que preguntabas tú, Fernando, es si esa falta de interés que se detecta por estos temas en España existe en otros países. Digamos que existe interés, de hecho, en estos días se está debatiendo este tema en Naciones Unidas, con posturas más o menos coincidentes, alguna discrepante, pero lo que se percibe es, uno, un ataque desde los niveles gubernamentales al sistema de justicia penal universal, nada disimulado. Por ejemplo, por poner una anécdota que yo creo que todos y todas vamos a entender, en el año 2003, si no recuerdo mal, el 17 de junio de 2003, el que entonces era secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Rumsfeld, era objeto de una investigación en base al principio de jurisdicción universal por un juez belga. Y entonces dijo que respetaba la justicia belga, por tanto, que le parecía bien que el juez belga investigara aquello que consideraba que tenía que investigar, pero que también Estados Unidos se podía plantear en ese momento que la sede de la OTAN cambiara de Bruselas a otro lugar. No dijo nada, dijo solamente esto. Lo que sucede es que mes y medio después, con el nuevo gobierno belga, que entonces sí se formó, ahora se ha formado después de casi 2 años, pues ahí lo primero que hicieron fue modificar la ley de jurisdicción universal, para que esto no pudiera suceder. Entonces hay una falsa moral permanente en todo este ámbito de la jurisdicción universal. Mientras que las acciones se han desarrollado respecto de personas, porque nunca olvidemos que cuando hablamos de responsabilidad penal, hablamos de personas concretas, no de países. Cuando la investigación se refirió a viejos dictadores o a países en vías de desarrollo o que ya no tenían un poder, digamos, entre los primeros del mundo, la cosa funcionó mal que bien. Hubo reticencias, hubo graves problemas realmente respecto de España en ese momento. Me estoy refiriendo al año 98, cuando yo emití la orden de detención de Augusto Pinochet, y tengo que decir en favor del gobierno de la época, que era el representado por José María, o dirigido por José María Aznar, que dieron curso a la petición de extradición que yo deduje en contra del senador Pinochet a Inglaterra. Y era algo que no entendían las autoridades chilenas. Y le preguntaban a José María Aznar, pero bueno, usted no puede hacer nada por pararle los pies a ese juez. Y le dijo, mire, en España la justicia es independiente. Pues no puedo, en este momento no puedo. Es verdad, cuando llegó el momento, y no es crítica, ni a Tony Blair, ni a José María Aznar, ni a Lagos, tomaron la decisión política de que este señor era devuelto a su país. Y digo que no hay crítica porque como juez yo tengo que asumir lo que era la ley de extradición. Y la ley de extradición en ese momento, no ahora, en ese momento se componía de una fase judicial y de una fase política. La fase judicial la ganamos. El juez inglés Ronald Bartle nos dio la razón y acordó la extradición de Pinochet a favor de España. Políticamente, los responsables correspondientes decidieron que esto no podía ser así. Bien, pero retomando mi razonamiento, mientras que esto fue así, la cosa se aguantó más o menos. Comenzó a complicarse, sobre todo respecto, como he dicho, de Bélgica y de España, y en particular de nuestro país, cuando, digamos que nos creímos
lo de la jurisdicción universal y se iniciaron otros procesos. Bien, es verdad que la mayoría fueron rechazadas, pero algunos cuajaron, por ejemplo, como el de Guatemala, que seguíamos todavía en ese ámbito de países no preocupantes, El Salvador, lo mismo, pero ya se introdujo la querella sobre los crímenes de genocidio en Tíbet contra autoridades chinas. Después, los planteados por Falun Gong también contra las autoridades actuales de China. Después entró también el caso de Israel respecto de Gaza y algunos de los crímenes cometidos selectivos por fuerzas armadas israelíes en el territorio de Gaza. Y entró Estados Unidos con crímenes de guerra en el caso Couso, en Irak, y Guantánamo en la isla de Cuba. Y ahí, de nuevo, se volvió a producir una confrontación brutal. Y en esa confrontación es cuando, por ejemplo, en España, se produce una modificación en la misma línea que la de Bélgica. Yo no voy a decir que como consecuencia de, pero al menos coincidieron en el tiempo. Porque nosotros hasta el año 2009 teníamos una legislación muy generosa en cuanto a cooperación internacional, en cuanto a nuestra jurisdicción. Para no ser muy pesada, pero bueno, dar unas pinceladas de lo que es la jurisdicción penal en principio se extiende a nuestro territorio. También existe la posibilidad de extenderla a los ciudadanos cuando la víctima o el autor de un delito sea un ciudadano español. También cuando España tenga intereses en perseguir un determinado delito puede extender su jurisdicción. Pero hay una cosa que es la jurisdicción universal, que es independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen, independientemente del autor o la víctima de ese crimen, solamente por la naturaleza del crimen, el Estado tiene interés en perseguirlo. ¿Naturaleza de qué crímenes estamos hablando? Pues estamos hablando de crímenes contra la humanidad, de genocidio, lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, piratería. Es decir, son crímenes que por su propia naturaleza un Estado quiere perseguirlo, porque además se considera que son crímenes transnacionales, que afectan a todos los países y a todos los Estados. Pues bien, España, como bien decía Baltasar, teníamos una legislación muy amplia, universal, generosa. Nuestro Tribunal Constitucional había dicho, podéis investigar, hay que investigar, y lo que se trata es de impedir la impunidad de estos crímenes. Por lo tanto, los países lo que hacemos es colaborar en la investigación, hacer una persecución transfronteriza de los delincuentes, poner a disposición de otros países las pruebas que podamos recabar, para entre todos evitar que esos crímenes queden sin castigar y evitar que vuelvan a repetirse, y evitar eso, la impunidad. Pero una vez que empiezan a surgir estos conflictos económicos, diplomáticos, geopolíticos, es cuando se decide la modificación de la ley. Y en el año 2009 se hace una restricción de esta posibilidad de perseguir crímenes horrendos, gravísimos, allá donde se cometan. Ya, pero eso, Lola, que es verdad, a mí hemos discutido muchas veces, yo no soy, como pudiera parecer, el defensor primero de una interpretación muy amplia de la jurisdicción universal, no lo sé. Es decir, yo estoy convencido de que es un instrumento idóneo o bueno para combatir la impunidad, junto con otros, porque la respuesta de la justicia no siempre es la más adecuada ni la más efectiva, como después podremos comentar con temas de justicia transicional y demás. Lo que a mí me repugna es que la cuestión relacionada con la modificación de este sistema se produzca cuando afecta a países, a personas relacionadas con países que tienen un peso político, económico y diplomático clarísimo, y no en un momento anterior. Máxime cuando en España, en 2005,
el 26 de septiembre de 2005, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia histórica en el ámbito de la jurisdicción universal, en el caso Guatemala, anulando una resolución del Tribunal Supremo, donde se establecían los límites muy amplios de esa jurisdicción universal. Durante todo este tiempo, de 2005 a 2009, no hubo ninguna necesidad de esa modificación, de esa restricción. Y los jueces, al contrario de lo que dijo algún diputado, que debía de estar ese día muy iluminado, pues dice, no, es que los jueces de la Audiencia Nacional se dedican nada más que a investigar cosas que ocurren fuera de España. Claro, yo le respondí indirectamente, digo, sí, efectivamente, investigamos el terrorismo que ocurre dentro y fuera de España. Investigamos el de ETA, que ocurre dentro y fuera de España, el yihadista que está dentro y fuera de España, el narcotráfico dentro y fuera de España, el blanqueo de dinero dentro y fuera de España, efectivamente. Gran parte de nuestro tiempo nos dedicamos a investigar hechos complejos que ocurren fuera de España, pero no precisamente los de jurisdicción universal, que son 14. Son 14. De todos los cientos de casos o miles de casos que tramitamos, solo 14 son de jurisdicción universal. Por tanto, mi crítica es esa, es decir, ¿por qué tenemos que esperar a que con nocturnidad y alevosía, aprovechando una ley por la que se modifica la oficina judicial, ni siquiera se dio el respeto que merecía la jurisdicción universal, Baltasar, casi por la espalda, sí, te apuñalamos, y los dos partidos que no se ponían de acuerdo en nada del arco parlamentario español, ni en tema de crisis, ni económico, ni nada, solo se pusieron de acuerdo en esto, en restringir el ejercicio de la jurisdicción universal. Se pusieron de acuerdo, pero fijaros, para los detractores de... Tú no hables mucho, no puedo hablar más. Pero tú estás hablando más. Ya, quiero decir que tengo más libertad que no. Bueno, bien. Sí, pues tú estás suspendido y yo no. Pero para... No, por lo de la independencia. Para los detractores del ejercicio de la jurisdicción universal, os voy a contar, yo creo que una historia que a mí me resulta apasionante y de la que todos de alguna manera nos podemos sentir orgullosos por contribuir o haber contribuido a esto. En el año 96, os contaba antes el tema de la dictadura de Argentina y de Chile y los procesos. Bueno, en el año 96 se presentó una denuncia en la Audiencia Nacional para que se investigasen unos crímenes terribles. Y cuando digo terribles, os voy a contar en qué consistieron. Eran unos crímenes que consistieron en secuestros, en torturas, en asesinatos, en desapariciones, solamente por disentir o tener unas determinadas ideas sociales o políticas y disentir de una dictadura. Esto se produjo en la Argentina del año 76 al año 83. Estamos hablando de hace realmente poco tiempo para que estas barbaridades aconteciesen. Estos hechos fueron denunciados en la Audiencia Nacional. En principio, y en la Audiencia Nacional, pues nunca nos habíamos planteado problema alguno con investigar el narcotráfico más allá de nuestras fronteras o el terrorismo, lo que os estaba contando antes, ¿no? Bueno, pues cuando se plantea esto surgen muchos problemas, muchas contradicciones, muchos recursos, muchos palos en las ruedas de la investigación y de la instrucción, pero hay una persona que se creyó lo de investigar estos crímenes, que fue el juez Garzón. Admitió a trámite esta denuncia, que recayó, por suerte, de una forma aleatoria, en su juzgado, y por él pasaron más de 600, ¿no, Baltasar? 600 víctimas. Eran fundamentalmente madres, abuelas, maridos, hijos, que contaban su historia de la represión, de la dictadura argentina. En ese momento el juez Garzón tenía en contra a la Fiscalía, porque la Fiscalía en un primer momento tenía un criterio completamente distinto al que después tuvo.